Tenido la necesidad de un lugar de refugio desde sus inicios. Veamos parte de la prehistoria que nos puede enseñar el desarrollo de un conjunto de elementos que conforman un refugio o una casa desde su implantación. La escala inicia desde el Paleolítico inferior, estamos hablando de 250.000 años antes, y principalmente las fases de las prehistorias se da o como surgimiento de la edad de piedra. Estamos hablando del Paleolítico medio, el Paleolítico superior, y antes o previo a la edad de los metales es que surge el Mesolítico en una escala de 1000 años. Estamos hablando a partir de la creación de la historia del refugio, de los edificios o en este caso desde el inicio de un hábitat del ser humano. En la edad de los metales surge el cobre como alguno de los materiales más utilizados, el bronce y el hierro. Esta es la edad neolítica. Y vamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos conforme va pasando la trayectoria del tiempo. Me gustaría mencionar solamente los datos históricos. El Paleolítico de los inicios 8000 años antes de Cristo, el Neolítico 8000 a 3000 años antes de Cristo. En estos diferentes periodos es donde surgen la evolución de diferentes aspectos, desde los megalíticos, que significa mega grande, y litos, piedra. Entonces vemos algunos primeros monumentos funerarios colosales en dimensiones de diferentes tipos. La edad de los metales tiene como surgimiento data histórica 6000 años antes de Cristo. En esta época es donde hay surgimiento en la mayoría de las construcciones de tipo funerario y comunidades según las estructuras en sus diferentes modalidades. Algo muy interesante que podemos observar en este entorno del hábitat es que podemos crear, así como vemos acá, un espacio en blanco, podemos crear diferentes elementos a partir de conceptos básicos y me gustaría mencionar algunos de ellos. Cuando tenemos un papel en blanco es para que nosotros podamos describir, desarrollar y crear nuevos conceptos a partir de un surgimiento o de un origen. El alineamiento es una línea recta de megalitos o menhires, la cual aparece en uno o varios ejes comunes. Estos son algunos de los que vemos acá. Son compuestos de hileras de piedras y estas construcciones lo que tienen es una orientación a lo conmemorativo, funerario y de diferentes tipos de elementos. Entre ellos podemos mencionar el anillo peristálico, y en este caso peristáltico es un círculo de piedras que rodea un túmulo o una cámara funeraria. Entonces el círculo de piedra lo que hace es proyectar un determinado mensaje de una persona a quien era dedicado ese momento, ese lugar, para denominarlo como una cámara funeraria también. Tenemos varios tipos de elementos. En este caso podemos mencionar la cabaña entre uno de los conceptos básicos y también llamada como de otra forma choza. Esta construcción primaria se realiza con ramaje y recubierta por diversos medios, pieles, tierra, follaje. Fue uno de los primeros elementos habitacionales en las prehistorias, al margen de las cavernas y los abrigos, y también podemos mencionar las cuevas. En este caso también surgen diferentes tipologías, por ejemplo el cairn. Este término tiene un origen celta que designa un pequeño túmulo creado artificialmente por acumulación de piedras. Y en este caso pueden ser de tipo cónica o cilíndrica, que eran las figuras geométricas más utilizadas de aquel entonces. Y la función que tenía este término era poder abarcar un determinado lugar para un acceso de cámaras centrales en determinados elementos, para una acumulación de cámaras funerarias. Estos son algunos
visualizaciones que podemos tener de las cámaras, de cómo eran constituidas o distribuidas en forma de planta. Vemos que tienen patios, entre otros elementos. ¿Qué era una cámara funeraria? Era una zona o habitáculo incluido en un monumento donde se depositaban los restos mortales. Los encontramos en diferentes megalitos, túmulos, cromlech o tumbas. Suele dar nombre al lugar donde se aloja el término genérico de la tumba de cámara. Entre otros elementos, así como vemos acá en la imagen, es una vista general de un castro celta ubicado en Galicia. Entonces, en este caso, vemos un castro. ¿Qué significa castro? El término se aplica en general a todo lo poblado fortificado de la Edad de Hierro. Se sitúa en un lugar elevado donde las defensas naturales refuerzan la posición. Es decir, es un lugar donde se construyeron a lo largo de diferentes estados o países o penínsulas, y a partir de ellos las viviendas eran de una sola altura. En este caso era la regularidad que los distingue. De la prehistoria y su concepto básico, el cragno es un islote artificial construido en lagos o ríos que constituye una vivienda lacustre. En este caso, generalmente es de madera, pero puede incluir elementos pétreos y podría cumplir igualmente funciones de granero y defensa dada la dificultad para acceder a él. Algunas de las características que tenía esta formulación o diferentes elementos son aquellos que podemos determinar también como palafito. Es el nombre más popular que se le da. Así también su nombre de origen es el cragno. En este caso, estos están expuestos a lagos, ríos, en algunos casos mares, y lo que se pretendía es que fuera un aislante de la superficie para que las personas pudieran estar a salvo, guardados en un lugar más alto. Entonces podemos determinar de que es un tipo de defensa para preservar la salud y la vida humana. El cromlech es el conjunto megalítico que está formado por menhires, dólmenes y trilitos dispuestos en series, círculos o elipses. Aquí vemos algunas de las visualizaciones del cromlech. Es uno de los términos o sistemas que exigían una elaboración de diferentes fases de la construcción por su constitución, su forma. Entonces, la mayor parte de la concentración de los cromlech se encuentra en diferentes lugares, como la isla británica, noreste de Francia, y uno de los más conocidos en Inglaterra. Entonces, en este caso, según donde estaban ubicados, también adquirían una terminología, un nombre diferente, dependiendo de dónde era que estaba su ubicación o su disposición según la forma de las piedras. Los círculos de piedras que están en el piso, pero con un tamaño menor, eran aquellos que representaban un determinado mensaje. Podemos mencionar dentro de este aspecto la cúpula, que nos exige una expresión hacia lo que tiene que ver con matices, excepciones de las tumbas ciclópeas y algunos habitáculos como por ejemplo las casas colmena. Esa es una referencia de cómo la podemos denominar desde los tiempos antiguos. Entonces, los cerramientos aparentemente abovedados que habían en la edad de los metales son los que están denominados como falsas bóvedas y se obtienen por aproximación de hiladas de piedras en algunos casos, si no es que en la mayoría. Existe otra terminología que es fundamental dentro de la prehistoria y que también representa una construcción, son los dolmen. Los dolmen son un tipo de megalítico o megalito construido con dos o más piedras de gran tamaño, las cuales estaban hincadas en la tierra en posición vertical y otras colocadas sobre las anteriores en horizontal. La función que tenía este mensaje de esta posición de piedra era funeraria, ya que corresponde a algunos fenómenos o mensajes que se podían transmitir a las diferentes personas que estaban transicionando por el lugar. Existen
tipologías de los dolmen, por ejemplo, el simple, el acodado, y vamos a ver que cada uno de ellos está armado o distribuido de diferentes formas geométricas. En este caso lo hacían por el tipo de mensaje que se deseaba transmitir. Dentro de otros podemos ver el circular, el cofre rectangular, de pórtico, de corredor y así un sinnúmero de maneras de cómo eran representados los dolmen. Los dolmen eran ubicados en un terreno natural, es decir, a nivel del suelo, y podían tener una constitución de un pozo donde estaba formulado de esta forma, de esta manera, una ubicación o un modelo basado en lo que ellos creían, además de funcionalidades que le otorgaban a la diferenciación de las piedras y cómo estaban ubicadas. Aquí vemos vistas de alzado, de planta y de sección. En los determinados elementos vamos a ver que tienen partes específicas. El dolmen de galería, modelo basado en el dolmen de la cueva de Menga, que es una referencia histórica, estamos hablando de que este caso era ubicado con diferentes elementos, por ejemplo, el ortostatos y cobija, cámara funeraria, el túmulo, suelo, y esto como para mencionar algunos de los elementos más básicos por los cuales estaba constituido el dolmen. Tenían también corredores, eran constituidos de esta forma para la transición o la circulación de las personas. ¿Qué es específicamente entonces el dolmen y cómo lo podemos implementar en sus diferentes momentos? Podemos mencionar dos aspectos diferentes. El dolmen de la cámara corredor, este dolmen es el más simple por el acceso que tiene y por el modelo de las referencias que encontramos a lo largo de la historia. El dolmen de falsa cúpula, por lo contrario, tiene una cámara funeraria la cual está separada y se encuentra bajo una sección circular, la cual se asemeja a una cúpula. Es decir, que la forma que tiene esta falsa cúpula es que se introducen otro tipo de elementos para conformar la cueva o, en este caso, el dolmen de tipo cúpula o la falsa cúpula. Esto está basado en algunos principios de la geometría que el propósito fundamental era constituir y salvaguardar la vida del ser humano, así también como los mensajes funerarios que se tienden a mencionar.